Bueno chicos, vamos a repasar primero módulo introductorio, ¿sí? Primero, ¿qué temas yo les recomiendo elegir? Esto es muy, depende del profesor. Si les toca la Cleaver, yo les recomiendo uso racional, ¿sí? Es la única que está haciendo elegir temas, así que uso racional. Y los temas que no tienen que elegir nunca son estos dos, ¿sí? Ensayo clínico y forma farmacéutica. Vamos con el uso racional. Acá en uso racional, recuerden, cuando den la definición, tienen que explicarla, ¿sí? Por ejemplo, un uso racional de medicamento es aquella situación que se produce cuando un paciente recibe un tratamiento acorde a sus características, a sus necesidades clínicas. Bueno, entonces explican qué quiere decir eso, ¿sí? Por una dosis y en una vía determinada, explican qué quiere decir eso. O sea, expliquen la definición. No la digan de memoria porque no les gusta a los doctores, ¿sí? Díganles como yo les di en la clase de uso racional. Entonces, para, acorde a sus necesidades clínicas, explican. Por una vía de administración y una dosis determinada, explican. Recuerden, si es un niño, por ejemplo, recuerden que las dosis se calculan por kilogramo de peso. Y las dosis suelen ser menores que en los adultos. Bien, esas son las cosas que tienen que explicar ustedes en uso racional. Bien, entonces no se olviden de eso. ¿Cuáles son los objetivos? Cuando les pregunten cuáles son los objetivos de uso racional, ¿qué tienen que poner? Primero, minimizar las RAMs. Maximizar la eficacia. Disminuir el costo. Bien, esas serían las RAMs principales. Obviamente que hay es respetar la decisión del paciente también, pero esa no contaría como un objetivo, ¿sí? Así que esto es importante. Bien, y cuando los pregunten los parámetros del uso racional, esto es importante. Ustedes van a decir eficacia, ¿sí? Efectividad. Y acá la UNIAS les va a preguntar cuál es la diferencia entre los dos. Escuchen lo que van a decir, ¿sí? Primero que nada, cuando hablen de eficacia o efectividad, tienen que acordarse, chicos, que ocurren en diferentes fases del ensayo clínico, ¿sí? La eficacia, ¿cuándo ocurría? En la fase 3 del ensayo clínico. Y la efectividad en la fase 4. Entonces, eso es lo primero. Y ahora vienen las definiciones, ¿sí? Primero, la definición de eficacia, la que nosotros vimos en clases. Esa definición de eficacia le van a dar a la doctora Cleaver principalmente, ¿sí? ¿Y qué definición le van a dar a la doctora Unías? Van a decir que es el grado de beneficio que obtengo de un medicamento para una determinada patología. ¿Sí? En un estudio clínico. Esto es importante porque cuando ustedes dicen en un estudio clínico están haciendo referencia a que esto ocurre en el ensayo clínico, ¿sí? Y en cambio la efectividad va a ser el grado de beneficio que obtengo de un medicamento para una determinada patología, pero en la población real o en un escenario real, ¿sí? Ahora, acá arriba en eficacia no digan población ideal, ¿bien? Eso no lo digan porque a la doctora Uñas no le gusta. Así que bueno, eso en cuanto a eficacia y efectividad. Bien, ¿qué otros parámetros van a dar? Van a dar la eficiencia, la conveniencia. Recuerden que la conveniencia depende del paciente, chicos. Esto es pregunta de examen. ¿Sí? Eficacia, efectividad, eficiencia, conveniencia. Y bueno, si les preguntan qué otro más, digan costo. Acá va seguridad. Pero si no les preguntan, no digan costo de entrada, ¿sí? Porque, como les decía, ustedes saben que los doctores cambian de parecer todo el tiempo y a la unidad ya no le gusta que digan costo, así que ustedes por la duda a ella no se lo digan. A los demás sí. ¿Bien? Perfecto. Bueno, entonces acá ¿qué pueden hacerles? Que relacionen con terapéuticas razonadas, ¿sí? Y les van a preguntar
¿Cómo relacionarían ustedes los parámetros del uso racional con terapéutica razonada? Y recuerden que lo relacionan por medio de la conveniencia. ¿Sí? ¿Qué pasa? La conveniencia es uno de los parámetros de screening que se tienen que hacer cuando yo selecciono el grupo P. Pero repasemos los pasos, chicos, de la terapéutica razonada, ¿sí? No se olviden, hay una primera etapa que es dirigida a la enfermedad y otra segunda etapa que es dirigida al paciente. Bien, 6 pasos tiene cada etapa. El primero, 2, 3, 4, 5, 6. Acá es fisiopatología. Bien, o patología de la enfermedad. Segundo paso, objetivo terapéutico. Tercer paso, estrategia. Selección de medicamentos P. Lo que yo busco acá es que sean fármacos, recuerden, de diferentes mecanismos de acción, pero con el mismo efecto. Un efecto que cumpla mi objetivo, ¿sí? Selección de grupos P. Perdón, acá arriba es selección de grupos P, acá abajo es selección de medicamentos P, al revés. Re grande la goma que tenía. Ahí está. Selección de medicamentos P. Y acá el último, formularios P. ¿Sí? Bien. Y después, la que suelen preguntar más es esta. Esta etapa es dirigida al paciente. Y chicos, literalmente, la unidad estuvo preguntando muchísimo qué era lo más importante. ¿Sí? No digan ni el caso clínico, porque les va a decir, sí, pero ¿cómo vas a saber el caso clínico de la paciente si no la revisaste? ¿Me entendés? No digan la fisiopatología. Acá en la segunda etapa no importa la fisiopatología. Lo que importa, lo principal es la anamnesis. Y tienen que explicar por qué. Porque en la anamnesis, ¿qué obtengo yo? Todos los resultados, bien, o toda la información de qué medicamentos toma, si tiene enfermedades, todo lo que pueda influir en el efecto de un fármaco, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Bueno, el mismo objetivo, estrategias, solo que todo aplicado al paciente, ¿bien? Es una terapéutica que la adapto al paciente. Después, estrategia, prescripción, indicaciones y monitoreo, ¿sí? Acá, cuando hago la selección de los grupos y de medicamentos P, hago un screening en donde comparo eficacia, seguridad, conveniencia y costo. Bien, entonces de esta forma se relaciona, porque estos parámetros son los que tengo que tener en cuenta a la hora de seleccionar mis medicamentos y mis grupos P. ¿Sí? Ya después les voy a subir mañana otro video desarrollándolo con asma, pero no estuvieron pidiendo que desarrollen. Estuvieron preguntando más que nada que analicen esta parte, la segunda etapa. Acá también les pueden preguntar cómo hacen ustedes o cómo harían ustedes para organizar, por ejemplo, un grupo de medicamentos, ¿sí? Que a ustedes por ejemplo, que ustedes sean cardiólogos, ¿sí? Bueno, ¿en dónde organizarían o dónde tendrían ustedes los fármacos que van a utilizar? ¿Y cuál sería? El formulario P, ¿sí? Ahí. Ustedes tienen que armar su propio formulario P. Entonces no se olviden de eso. ¿Por qué? Porque es importante. Y obviamente, si les preguntan, ¿cómo armás vos tu formulario P? Fácil. Dicen todos los pasos de la terapéutica razonada, ¿sí? De esto, de la primera etapa. Y recuerden que por lo general los fármacos que están en mi formulario P son los de primera línea, pero yo tengo que adaptar siempre mi formulario P al paciente. Ojo con eso, ¿sí? Bueno, después medicamento, dicen la definición, que ya la saben, y los tipos de medicamentos, esto tomaron mucho. Genérico, copia, innovador, medicamento esencial, bien, medicamento Michu. Bueno, escuchen, cuando vayan a hablar del genérico, copia, innovador, no den así que se vence la patente y demás. ¿Por qué? Porque eso yo se lo di de manera didáctica para que ustedes lo entiendan, pero a los doctores les gusta más que den definiciones, ¿sí? Entonces, ¿qué van a decir ustedes? Bueno, el genérico, ¿saben cómo pueden hacer para no decir una definición así aburrida? El genérico, o comencemos por el innovador mejor. A ver, borremos acá y pongamos en orden.
el innovador es el primer fármaco que sale al mercado, el que contiene la molécula original, el primero en demostrar eficacia y seguridad, se comercializa con el nombre de marca registrada, está patentado, que quiere decir que nadie más lo puede hacer, es un medicamento costoso, ¿sí? Porque no es accesible. Bien, entonces esas son todas las características del medicamento innovador. Recuerden, es el primero en demostrar eficacia y seguridad. Bien, bueno, es el innovador. Después tienen el genérico. El genérico, ¿cuándo aparece? El genérico aparece cuando se le vence la patente al innovador. Eso sí pueden decir, pero no dividan en débil y en fuerte porque esas son cosas que solamente las considera Gervani. No sé si ya las seguirá considerando. Pero cuando yo cursaba, él solo consideraba que había 2 patentes, ¿sí? Así que por las dudas no lo diga. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es el genérico? El genérico aparece, ya saben, cuando se le vence la copia, cuando se le vence la patente al innovador, ¿sí? Obviamente, tiene demostrada eficacia y seguridad porque es lo mismo que el innovador, ¿sí? Se comercializa con la denominación común internacional. Díganle denominación común internacional, no le digan nombre genérico porque no le gusta a los doctores, ¿bien? ¿Qué más? Es un medicamento accesible. Esto es importante, ¿sí? Es accesible y acá les pueden hacer relacionar con mercado farmacéutico. ¿Por qué es accesible? Porque ya no es un monopolio todo lo del medicamento innovador. Ahora ya lo está haciendo todos los laboratorios, digamos. Entonces, obviamente va a disminuir el precio, porque aumenta la competencia, ¿sí? Bien, entonces, ya les voy a ir dando ejemplos de nombres para que ustedes pongan. Entonces, es un medicamento que demostró eficacia y seguridad, está comercializado con la denominación común internacional y es accesible, ¿sí? Y después tenemos el medicamento copia de marca. Ese medicamento es importante que lo principal, chicos, es que tiene diferente técnica de elaboración con respecto al innovador. Y por eso no es bioequivalente, ¿sí? Porque está hecho de otra manera. Es más, incluso hasta pueden tener los mismos excipientes, ¿sí? Pero la técnica de elaboración no es la misma que la del innovador. Y eso ya me da diferencias en la biodisponibilidad. Bien, entonces eso es el copia de marca. Bien, y obviamente se comercializa con el nombre de Fantasía. ¿Sí? Y bueno, si quieren poner ejemplos, tenemos el innovador que era el Vasotec. El genérico es el Enalapril. Y el copia de marca es el Lotrial. Y ahí seguramente les pregunta Meuli, de estos 3, ¿cuál es el que más se comercializa en Argentina? Y es el Lotrial, ¿sí? Y esto nos lleva al medicamento de referencia. Y acá, en el medicamento de referencia, les quiero recordar que es el medicamento líder en el mercado. ¿Qué quiere decir? Que es el medicamento más vendido. Cuando yo hablo de medicamento de referencia, estoy hablando del medicamento, esta clasificación la hago según el número de ventas. ¿Cuál es el más vendido? Bueno, en el caso de las copias de marcas del Enalapril, el más vendido es el Lotrial. O sea, en Argentina, de los IECAS, ¿sí? El Lotrial es el de referencia. No el Enalapril, porque la gente compra más Lotrial que Enalapril. Entonces, el medicamento de referencia se da en base al número de ventas, ¿sí? Y que puede ser el genérico. Puede ser el genérico. En realidad suele ser el genérico, solamente que esta es una excepción. Bien. Después medicamento Michu. Acá recuerden, chicos, que yo tengo un principio activo, ¿sí? Y le hice una pequeña modificación en la estructura química. Por ende, si le hago una pequeña modificación en la estructura química, obviamente no es el mismo principio activo. Son muy parecidos, pero no son los mismos, ¿sí? Y esto es importante. El Michu puede tener otras indicaciones diferentes al innovador, ¿sí? Puede tener otras indicaciones y a la UNIAS no le gusta que digan lo de que es para extender la patente, ¿sí?
Por más que lo diga así el Goodman incluso, a ella no le gusta, así que por las dudas a ella no le digan que es para extender la patente, ¿sí? Así que bueno, eso en cuanto al medicamento Michu. Y no se olviden que no es el mismo principio activo. Acá tenemos omeprazol y esomeprazol, ¿sí? Omeprazol y esomeprazol son los dos que ustedes, los dos ejemplos que pueden dar. Eso es un Michu. Entonces no se olviden, pueden haberse descubierto o pueden utilizarse para otras indicaciones. No necesariamente el medicamento Michu se utiliza para lo mismo que, por ejemplo, el esomeprazol para lo mismo que el omeprazol. Sí puede ser, pero suele utilizarse para otras indicaciones también. ¿Bien? Bueno, y otra cosa que es importante, que es que el Michu no tiene la misma dosis, las mismas dosis que el innovador. Bien, entonces todo eso ustedes tienen que tener en cuenta. Bien, y por último, tenemos, acá les pongo, al medicamento esencial. Acá preguntaron, o sea, ¿qué es un medicamento esencial? Ya saben, medicamento que cubre el 90% de las enfermedades más prevalentes de una población, que tiene que estar en cantidades adecuadas, que tiene que ser un medicamento accesible, tiene que estar durante un tiempo necesario, bueno, todo lo que ustedes saben. Pero la UNIAS preguntó además qué quiere decir un fármaco esencial. Un fármaco esencial, ¿sí? Además de todas las características, tiene que ser un fármaco que demuestre eficacia y seguridad. Bien, entonces eso es un fármaco, esa es la diferencia, porque el que demuestra eficacia y seguridad no es el medicamento en sí, es el fármaco. Bien, bueno, eso por las dudas. Y ahí no se olviden, tienen que saber todos los ítems de medicamento esencial. Y si les preguntan, uno puede decir el enalapril. ¿Por qué el enalapril? Porque la hipertensión es una enfermedad prevalente, ¿sí? Bien, entonces eso en cuanto a medicamentos con un repaso rápido, ¿sí? Después tenemos los nuevos dispositivos farmacéuticos. Definición y para qué fueron creados, ya saben. ¿Para qué fueron creados? Por ejemplo, para mejorar la adherencia al tratamiento, para mejorar la vida media, para mejorar la biodisponibilidad, para disminuir las RAMs. Los nombran a todos y de cada uno tienen que conocer su estructura, su funcionamiento, su administración y los ejemplos. Les voy a decir un par de cositas acá. De los parches, chicos, no se olviden de decir cómo se tienen que administrar. Y que suelen durar por lo general 15 días, ¿sí? Por ejemplo, los parches hormonales anticonceptivos duran 15 días. Pueden durar menos, más, dependiendo, pero es un promedio de días que pueden durar. Y no se olviden que tiene una cinética de absorción de orden cero, no de eliminación, de absorción, ¿sí? Del liposoma que estuvo tomando Meulis, sí o sí lo que yo les di en la clase, de convencional y no convencional, ¿sí? Tienen que dar un ejemplo, que es la anfotericina B. Acá arriba en el parche, puede ser parche de nicotina. No se olviden de los ejemplos que son muy jodidos con eso, ¿sí? Y bueno, todo lo que vimos en liposoma. Lo que quiero que recalquemos acá es que estudien esto de convencional y no convencional y lo de la anfotericina B. Bueno, después, ¿qué más tenemos? Oros, nifedipina. Yo les voy dando los ejemplos de estos que son los más comunes. Y después no se olviden de lo que sería el PAF, ¿sí? Acá tienen que saber obviamente que es un aerosol lo que contiene. Sí o sí tienen que saber que es un aerosol. Y tienen que saber para qué sirve la cámara espaciadora. Bien, que eso ya lo vimos nosotros en clase. O les pueden preguntar cómo haces para administrarle salbutamol en PAF a un bebé. Y obviamente se usa la cámara espaciadora para evitar que se pierdan las moléculas del fármaco, ¿sí? Bien. Acá los pueden llevar a formas farmacéuticas, los pueden llevar al perfil del salbutamol, etc. Bien, así que bueno, eso en cuanto a nuevos dispositivos, no toman mucho. El que más lo toma esto es Sánchez, ¿sí?
Bien, ensayo clínico, la definición, chicos, es un experimento éticamente justificado, correctamente diseñado, que tiene la necesidad de responder a un problema planteado. Los usos del ensayo clínico para desarrollar nuevos fármacos y también se utilizan, por ejemplo, para comparar fármacos nuevos con fármacos viejos. ¿Sí? Las fases, recuerden, fase preclínica 1, 2, 3 y 4. Lo más característico de cada una tienen que saber, ¿sí? Que la fase preclínica es en animales y que me sirve para que me dé un relativo margen de seguridad. La fase 1, la primera aplicación en humanos, ¿sí? Bueno, de la fase 2 no la dividan en 2A y 2B si rinden con la unidad, ¿sí? Por las dudas no la dividan así, pero sepan que aquí se utilizan voluntarios enfermos, ¿sí? Acá en la fase 1 se utilizan voluntarios sanos, al menos que yo esté por desarrollar un antineoplásico, ¿bien? O un fármaco que tenga muchas reacciones adversas o que tenga un bajo índice de seguridad. Fase 3, ya saben, ¿cómo se llama? Ensayo clínico controlado. No vayan a querer decir ningún otro nombre que no sea ese. Y acá se demuestra la eficacia. ¿Qué eficacia? La terapéutica, ¿no? Es terapéutica, no farmacológica. No se olviden de eso. Y la fase 4 es la fase de farmacovigilancia. Así se llama y así le tienen que decir. Farmacovigilancia. ¿Bien? Y la metodología de fase 4 son los estudios observacionales, que ya les voy a subir en otro video de farmacovigilancia. Bueno, eso sería en base a grandes rasgos. ¿Qué les pueden preguntar de ensayo clínico? Les puede preguntar quién lo tiene que aprobar. El comité de ética. Péguenle una leída. Recuerden lo que era la declaración de Helsinki, que yo les di en clases, y el código de Nuremberg. En base a la declaración de Helsinki y al código de Nuremberg, ¿qué es lo que se hace? Se aprueba o rechaza el ensayo clínico, ¿sí? ¿Qué más les pueden preguntar de ensayo clínico? Les pueden preguntar qué significa que sea multicéntrico. Que la fase 3 sea multicéntrica. Quiere decir que abarca o que tiene grandes alcances, ¿sí? No solamente que son muchas personas, sino que son personas de diferentes razas, diferentes etnias. Eso quiere decir multicéntrico. Y además que participan investigadores, especialistas en estadística, etc. Los pilares del ensayo clínico, chicos, no se olviden. Pilares del ensayo clínico teníamos selección y muestra de la población, origen o selección y muestra de la población, origen y selección de la población, lo mismo. Asignación aleatoria, la más importante. Exposición al tratamiento y técnica de enmascaramiento. Cualquiera de estas cuatro, o sea, esas cuatro forman lo que sería el ensayo clínico controlado. Entonces, si me preguntan metodología de fase 3, ¿qué voy a responder? Voy a responder esto, ¿sí? No se olviden, no entren en pánico si les preguntan metodología de fase 3 porque están preguntando los pilares del ensayo clínico controlado. Y bueno, ¿qué hace el comité de ética? Ya lo saben. Aprueban o rechazan los ensayos clínicos en base a la declaración de Helsinki y el código de Nuremberg, ¿sí? Y aquí tienen que saber también que quién aprueba la comercialización, que son los entes reguladores. En el caso de la Argentina es la ANMAT, no se olviden. Otra cosita acá es cuánto se considera un medicamento nuevo. Y recuerden que es 20 años, porque 20 años dura la patente. De 15 a 20 años dura la patente. Entonces, mientras el medicamento esté patentado, se va a considerar nuevo, ¿sí? Bueno, formas farmacéuticas, la definición, ya saben, el aspecto físico que toma el fármaco. La clasificación, ¿cómo se clasificaban, chicos? En sólidas, líquidas, gaseosas y semisólidas. De acá, honestamente, es como que no les preguntan mucho. Lo que sí, la unidad es muy exigente con que pomada, cremas y todas las semisólidas se las digan tal cual está el liter,
Bien, no importa que se sepan los vehículos y demás, pero que la digan bien a esas. Así que ya saben que yo les había dicho que vean mi clase, que yo se las hice en base al ITER igual, pero que además de ver la clase, péguenle una leída al ITER, ¿sí? Porque la unidad es muy exigente con este tema. Pero igual no lo toman mucho, pero ustedes tienen que saberlo por las dudas, ¿sí? Bien, y bueno, de forma farmacéutica lo único que preguntaban eran por qué las grajeas tenían consistencia dura y una cubierta confitada. Y era porque tienen por lo general muy mal sabor, ¿sí? Y además la cubierta, recuerden que era para proteger al principio activo de la degradación ambiental. Bien, pero bueno, eso en cuanto a forma farmacéutica. Entonces, ¿cómo lo presento? Siempre primero hablo de la definición, clasificación, y ahí puedo empezar a hablar de cada una. No se olviden de estudiarse las gaseosas, ¿sí? Porque esas son las que más suelen pedir. Bien. Bueno, y después terapéutica. La definición de terapéutica, arte o ciencia. Bien, pueden decir arte y ciencia mejor. A la unidad sí le gusta que digan arte y ciencia. Y explican por qué arte y por qué ciencia. Clasificación, ya saben, según su orientación, según su metodología, pero esta es la que les van a pedir. Y ahí les van a preguntar un ejemplo de terapéutica preventiva, van a hablar de las vacunas. Si les preguntan de fármacos, van a hablar, por ejemplo, de la rifampicina para la lepra, terapéutica preventiva. Pero escuchen acá, porque la fisiopatológica, para la UNIAS, si ustedes dicen buscapina, está mal porque ella dice que la buscapina todavía no superó la fase 2 del ensayo clínico. Eso dijo literalmente. Entonces, en fisiopatológicas pueden dar el enalapril, que al inhibir a la enzima convertidora de angiotensina, inhibe todo lo que sería el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? ¿Y qué es lo que te está inhibiendo? Te está disminuyendo la presión arterial, ¿sí? Pueden dar el enalapril o pueden decir antiespasmódico. Pueden decir antiespasmódico, pero no le pongan nombre, no digan buscapina. Y tampoco les gusta que digan salbutamol, ¿sí? Fisiopatológica no quieren que diga salbutamol a mesa de la unidad, así que por las dudas no lo digan. Y bueno, en sintomáticas den un analgésico, ¿sí? Pueden dar tranquilamente el paracetamol en sintomática. Así que bueno, eso en cuanto a terapéuticas, que era lo que tenías para decirles. Y bueno, de ahí tienen que saber todo lo que vimos en clase, un ejemplo de cada una de las terapéuticas. Bueno, y de los conceptos básicos, que es fármaco, profármaco, placebo, tienen que saber la definición de cada uno, ejemplos de cada uno, ¿sí? ¿Y qué conceptos son? Fármaco, sí o sí. Farmacología, no se olviden de decir del organismo vivo, el contexto de un organismo vivo, porque estuvieron tomando eso en las mesas de diciembre. Cuando den la definición de fármaco y medicamento, no se olviden lo que le agregó la OMS, que es para el diagnóstico, prevención y tratamiento de las enfermedades. Especialidad farmacéutica, que es lo que yo veo en el mercado, el medicamento listo para ser dispensado al público en un envase, embalaje, con información, etc. Forma farmacéutica, tienen que saber la definición. Profármaco y placebo. De placebo tienen que saber la definición, ¿sí? Ya saben que el placebo, que es una sustancia inactiva, que una sustancia inactiva que me genera efectos psicológicos, ¿bien? Pero acá, ojo, cuando ustedes den la definición de placebo, recuerden que tenían el puro y el impuro, ¿sí? El puro era la sustancia inactiva, ¿bien? Y cuando hablen del impuro, es un fármaco que es una sustancia activa en realidad, pero que es utilizado para una enfermedad que no le corresponde, ¿sí? No se olviden de, ustedes siempre den la definición teórica y explíquenlos con sus palabras. Y todo esto me va a generar un efecto psicológico que puede ser negativo o positivo. Si el efecto psicológico es positivo, estamos hablando de ¿qué? De efecto placebo. Si es negativo, hablamos de efecto nocebo. Y no se olviden de los ejemplos de puro, lactosa, almidón, ¿sí? Y de impuro, las vitaminas. Pero las vitaminas, ¿para qué? Las vitaminas, por ejemplo, para tener más energía. Pero, por ejemplo, la vitamina C para el escorbuto. Bien, sí demostró eficacia. La vitamina D para el raquitismo.
Entonces, en eso sí demostraron eficacia. Entonces ustedes aclaren ahí, bien, que no es que no tengan eficacia para nada, no tienen para lo que yo lo estoy dando, ¿sí? Bueno, después valor terapéutico de los medicamentos, ya saben, valor alto es cuando yo estoy hablando de un fármaco que me demostró una alta eficacia. Y aquí pueden decir la amoxicilina, por ejemplo, o el enalapril. Valor relativo, estoy hablando de que cuando combino un fármaco que me demostró eficacia más uno que tiene un valor dudoso o nulo. ¿Sí? Y aquí, ¿a quién tenemos? A los famosos mucolíticos. Por ejemplo, cuando asocio un mucolítico con amoxicilina. O un expectorante con amoxicilina, que son los famosos antigripales. Eso tiene un valor terapéutico relativo. ¿Por qué? Porque al asociarle un mucolítico le estoy bajando muchísimo la eficacia a la amoxicilina. ¿Bien? Un valor nulo, estamos hablando de un valor nulo cuando directamente no se demostró eficacia, como los vasodilatadores. Hay algunos vasodilatadores que no demostraron eficacia. Y valor inaceptable, hablamos de que no solo no se demostró eficacia, sino que además estamos perjudicando gravemente la vida del paciente, como era la polifarmacia. Hablamos de polifarmacia cuando se prescriben más de 5 medicamentos. ¿Y quiénes son los que más sufren esto? Los ancianos. ¿Sí? Bien. Bueno, eso. Y por último, lo que sí quiero que repasemos un poco es la receta. ¿Sí? Recuerden, chicos, cuando yo voy a hacer una receta, tengo 2 hojas. Una es la receta propiamente dicho, la prescripción, y la otra es la hoja de las indicaciones. Bueno, tienen el encabezamiento, RP acá, el nombre del paciente, no se olviden, nombre del paciente, ¿sí? ¿Qué van a poner acá? Van a poner el nombre del fármaco y la presentación. Nombre de fármaco y presentación. Por ejemplo, ibuprofeno al 4%, ¿sí? Ibuprofeno al 4%. Y abajo van a poner las formas farmacéuticas. Por ejemplo, jarabe, ¿sí? Entonces, ibuprofeno, 4%, jarabe. Bien, después, ¿qué van a poner abajo? El diagnóstico. ¿Por qué se está prescribiendo esto? Y abajo los requerimientos legales como la firma, la fecha, etc. ¿Sí? Ahora, ¿qué va en la otra hoja? Es el tema. No se olviden de que siempre, ¿vieron arriba cuando vimos lo que es la prescripción racional? Bueno, ahí estábamos diciendo que siempre se tienen que dar las indicaciones. De hecho, forma parte de lo que sería la terapéutica razonada. Pero entonces, ¿qué tengo que poner yo en la hoja de las indicaciones? En la hoja de las indicaciones es como decirle al paciente, mira, tenés que tomar de esta forma el medicamento, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a poner? Dosis, intervalo de dosis y duración del tratamiento. Que esto es el esquema terapéutico. El esquema terapéutico va en la hoja de las indicaciones. ¿Qué pongo acá? Dosis, qué sé yo, 5 mililitros. Bien. Intervalo de dosis cada 8 horas por 3 días. Bien, obviamente que no van a poner en la receta si les piden dibujar dosis, intervalo de dosis, no. Tienen que poner como si ustedes estuvieran prescribiendo al paciente 5 mililitros cada 8 horas por 3 días. Bien, eso es lo que ustedes tienen que poner. Y obviamente abajo tienen que hacer alguna aclaración, por ejemplo, con las comidas, en ayunas, etcétera. Bien, entonces eso por si les piden hacer una receta. Y estuvieron pidiendo hacer recetas, así que yo les recomendaría que lo vean. Y por último, la otra cosita que quería que repasemos son las fuentes de información. Recuerden que ustedes tienen la clase y el apunte, pero ¿qué quiero que tengan? ¿Qué preguntas les pueden hacer? Primero, ¿cuál es la ideal? La base de datos. ¿Por qué la base de datos? Porque la base de datos me agarra todas las fuentes de información primaria, me las ordena y me selecciona las que me van a servir o no me van a servir para mi trabajo, ¿sí? Después, ¿cuáles son las características? Les pueden preguntar. Bueno, las características de la fuente de información son validez,
relevancia, confiabilidad, ¿sí? Y obviamente trabajo. Esas son las características para yo considerar una fuente de información buena. No se olviden, bueno, la clasificación primaria, secundaria y terciaria. Y otra cosa que preguntan, que no es tanto teoría, sino más analizar, si ustedes están enfrente de un paciente, ustedes le tienen que decir a ese paciente, bueno, mira, voy a consultar una fuente de información o voy a agarrar este librito para antes de prescribir. ¿Está bien eso? Y la respuesta es sí. De hecho, en algunos países es obligatorio. Bien. Así que bueno, esas son cositas que tienen que saber de modo introductorio. No se olviden, chicos, de repasar. Ah, y otra cosa, estuvieron tomando farmacognosia. ¿Sí? No se olviden que los fármacos pueden ser de origen natural. Ahí tenemos animal, vegetal y mineral. Pueden ser sintéticos, semisintéticos y biosintéticos. Bien. Animal, que tenemos la insulina porcina. Vegetal, la penicilina. Mineral, el hierro ferroso. Sintético, la aspirina. Semisintético, la pseudoefedrina. Y biosintético, la insulina, que yo agarraba, le inducía en el material genético de la bacteria, le inducía un gen para que produzca insulina. Bien, entonces de esta manera la bacteria empezaba a producir insulina. Bien, bueno, a ver, después otra cosa que es importante, volviendo a fuentes de información, les pueden llegar a preguntar si a un paciente, por ejemplo, dice que le salió una verruga plana, ¿sí? Entonces, ¿cómo te das cuenta vos si esto es una RAM o no? Con el prospecto, ¿sí? Con el prospecto. No se olviden, yo recurro siempre a un prospecto para saber si es o no es si es o no una RAM lo que estoy viendo del paciente. Si yo veo que no está en el prospecto y lo tengo que notificar, ¿sí? Bien, bueno, eso, chicos, en cuanto a fuentes de información. No se olviden acá en la terapéutica, que tenemos que las vacunas sí son fármacos, ¿no? Eso no se olviden. Así que bueno, eso en cuanto a módulos, si tienen alguna duda me mandan.